emerge desde la Segunda Guerra Mundial. Un mundo marcado por una historia también de ocupación, de colonialismo, de la legitimidad del uso de la fuerza, de la ocupación extranjera. Prácticamente África era una enorme colonia junto a muchos países asiáticos. Les digo esto porque ahí nació este pequeño injerto, esta pequeña criatura, quizá inexplicable, porque tampoco era el propósito de crear esta criatura, de sacarla. Pero se empujó y bueno, hubo circunstancias, porque el mundo entendió que lo que podía pasar en un país, así como Hitler combatía a los propios alemanes porque eran judíos, homosexuales o comunistas, después también hacía lo mismo en los países que ocupaba. De tal manera que lo que pasa en un país tarde o temprano termina pasando en otros. Era necesario construir un mundo más democrático. Eran bases donde la ética pudiese regular mínimamente las relaciones internacionales. Y en cierta manera se van a abrir todo un proceso, no inspirado exclusivamente en esto, pero sí en una condena de la ocupación, en una condena del uso de la fuerza, y emergieron todas, diríamos, las luchas de liberación, y el mapa político de África de alguna manera cambió en su expresión política. Siempre cuando veo la declaración, me imagino, y he leído los autores y he conocido algunos de ellos, miren, se van a sorprender. Uno de los autores vivientes de la Declaración Universal que participó es Hessel, H-E-S-E-L. Es un hombre que estuvo en los campos de concentración en Alemania. Escribió un libro que todos ustedes deben saber y no lo pueden identificar. Se llama Indignez-vous, indígnese usted, que ha servido de base para todas las plataformas de movilización europea, sobre todo en Madrid, en Grecia, etc. Todas esas movilizaciones tienen como base ese libro que se llama Indígnense. Y precisamente ese libro lo que plantea es muchas de las reflexiones que nos señalaba recientemente nuestro profesor honoris causa, recientemente declarado como tal. Entonces yo les aconsejo que lo lean, porque ahora ha salido otro libro que se llama una especie de Movílicese usted, algo parecido, que ha tenido una enorme difusión. Pero les quiero decir que este hombre fue uno de los constructores de la nueva arquitectura del mundo, en donde la Declaración Universal fue la piedra angular de esa construcción. A mí me ha tocado, ya como hombre ocupado de la problemática de derechos humanos, como experto, como representante de gobierno, como embajador, como los distintos roles que me han tocado, ver cómo este instrumento se fue haciendo como un elástico. Y por eso que yo soy optimista y creo que nuestro profesor apuesta bien cuando apuesta a la naturaleza de la Declaración Universal, porque ha dado muchísimos frutos. Fíjense ustedes que todo el sistema de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos se construyó a partir de la Declaración Universal. A partir de esa Declaración Universal, porque empezaron a construirse pactos regionales, pactos internacionales, pactos de derechos civiles y políticos, la Convención Americana, pero que era lo universal, que era lo que unía a todos. Y creamos un procedimiento que se llamaba el procedimiento de la 1503, que era un procedimiento primero confidencial, etc., que nos permitía llevar a las dictaduras a examinar ahí, en esas reuniones plenarias de Naciones Unidas, aunque fuera a puerta cerrada, a tratar el tema de las violaciones. Y Paraguay estuvo durante muchos años en esa lista negra de países que examinábamos. ¿Y cuál era el telón de fondo? Y el telón de fondo era la Declaración Universal. Recuerdo que el primer acto de la democracia, cuando fue el embajador, yo estaba en Ginebra como embajador también por Argentina, y llegó el embajador de Paraguay nuevo, que acaba de ser designado por Rodríguez, y él nos dijo, bueno, queremos salir de esa lista siniestra, le queremos prometer al mundo que vamos a hacer todo lo que sea necesario. Y bueno, los países latinoamericanos pensábamos que era grato
que el Paraguay se retirara de esa lista, y al año siguiente fue Frutos Vázquez, que era ministro de Justicia y después canciller, el que planteó y obtuvo como una especie de aliento latinoamericano y mundial el retiro de esa lista negra en la cual el Paraguay había estado por más de 20 años. Es cierto que después la propia declaración inspiró muchos otros convenios. Si no lo hubiéramos tenido, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no lo podríamos haber tenido. Lo mismo la Declaración Americana. Yo tengo la convicción que el sistema de derechos humanos a nivel mundial, esta es una primera conclusión ya del juego de la construcción jurídica, política e ideológica de los derechos humanos como factor de transformación de la realidad internacional y la incorporación de la ética como condicionante de las relaciones internacionales. Es cierto que se inició sobre todo a partir de la posibilidad que el individuo pueda hacer una presentación, pero también habilitó a los estados a que pudiesen presentar querellas. Fíjense que este es un sistema que no se ha usado mucho. La Convención Americana lo prevé, la Convención Europea lo prevé. Y me acuerdo, a raíz de mi colega que tiene una trayectoria sindical tan importante, cuando los coroneles griegos tomaron el poder, invadieron Chipre y cayeron en una situación muy parecida al de las Malvinas. Luego vino el juzgamiento, similar a lo que nosotros hicimos con las juntas militares. Pero en ese momento, la OIT hizo un informe sobre la situación de los derechos humanos en Grecia para pedir el retiro de Grecia del sistema europeo, a raíz de una denuncia que habían presentado los países nórdicos, que es histórica. Yo, cuando me nombraron relator sobre los países en crisis, los estados de excepción, etc., ahí tomé mucho de esa jurisprudencia. La OIT fue muy valiosa instructora del derecho. Ha producido, es cierto, y esto es una impresión, que se ha apagado un poco en los últimos años. No la veo con esa creatividad histórica. No olvidemos que es la organización internacional más antigua, más importante del principio de siglo, que tuvo un rol enorme, trascendente, etc. Pero les doy esto para decirles que hay una articulación entre Declaración Universal, las convenciones de la propia OIT, que contemplan protecciones de derechos humanos e inclusive regulaciones de las situaciones de crisis, y los otros pactos y instrumentos internacionales. El otro elemento importante es cómo la jurisprudencia de uno ha incidido en los otros. Fíjense ustedes que cuando un juez iberoamericano dicta una sentencia, toma jurisprudencia europea. Y la jurisprudencia europea puede inspirarse en el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que regula el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y otro fenómeno muy importante, que es cómo se articula el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho internacional de la guerra, de los conflictos armados. Fíjense ustedes que en las dictaduras nuestras, cuando nosotros los militares decían, bueno, miren, en Argentina hay una guerra, vamos a declarar el estado de sitio, suspendemos todos los derechos. Entonces decían, no puede suspender todos los derechos. Sí, los suspendo porque hay una guerra. Y uno le decía, bueno, entonces en ese caso aplique el derecho humanitario, el derecho de la guerra. Esta no es una guerra internacional, esta no es una guerra convencional, por lo tanto no le aplico ninguna negra, ni la guerra, ni los conflictos, ni la norma de derecho internacional humanitario. Esto es lo que facilitó en gran medida el tema de esa situación de las desapariciones forzadas de personas, sustraer a la gente de los tribunales, etc. Bueno, podría decirles muchas reflexiones vinculadas a ese progreso tanto particular, específico de los organismos, como en esa construcción jurídica de un nuevo derecho internacional en donde los individuos, los pueblos, son ante todo los principales actores y no los estados, de tal manera que hay una suerte de orden público internacional que hace que un estado pueda inclusive denunciar a otro porque no respeta los derechos humanos, como decía, a través de la querella interestatal. Y diríamos que hay un orden público internacional que regula las relaciones en donde los derechos humanos ocupan
y también lo ocupan desde el punto de vista de la visión, desde el punto de vista de la diplomacia. Los estados gastan muchísimo dinero para tener una buena imagen. El pasaporte de un país hoy es la vigencia o no de los derechos humanos. Es muy importante, porque ha proyectado sobre el mundo, y yo creo que ha sido el efecto benéfico. Si ustedes me dijeran dónde están los grandes retrasos, y yo coincido en gran medida con quien me ha precedido, yo creo que así como se ha avanzado mucho por los caminos de la libertad en un sentido formal, que hoy, por ejemplo, podemos estar acá en una Cámara de Diputados y Senadores, que la gente pueda, se nota que hay un progreso. ¿Se acuerdan? El Parlamento tan chiquito de la época, yo me acuerdo, era prácticamente inexistente. Y creo que en materia de libertad se ha avanzado. Todavía queda un camino por hacer. Donde no hemos progresado es ahí en el ámbito del bienestar. Todavía el tema de los derechos económicos, sociales y culturales sigue siendo el gran déficit de nuestra democracia. Y esto hay que reconocerlo, hay que pelear y dar la batalla desde el punto de vista de los derechos humanos y no simplemente desde el punto de vista político como aspiraciones, etc. Hay una dimensión de derechos humanos que cuando uno la olvida, también de alguna manera la debilita. Y los grandes problemas que ha planteado nuestro querido profesor honoris causa, lo digo con todo cariño, también coincido. Creo que ese mundo de la globalización, al cual yo accedo sobre todo como auditor general de mi país, para ver toda la problemática que se genera por los grandes flujos financieros, sobre todo especulativos, que hacen que haya una producción de dinero acelerada, mucho más rápida que la propia riqueza, creando distorsiones, creando corrimientos que son los que provocan enormes daños en la economía, en la institucionalidad y en los derechos humanos. Y en eso yo coincido. Las enormes transferencias de flujos públicos del Estado hacia el sector privado que se ha producido en los últimos años en Estados Unidos a partir del INPEC, de toda la famosa crisis de Enron y otros, hay que mirarlo también con su impacto sobre el tema. Y sin ir más lejos, con respecto a los fondos de pensión que de Estados Unidos fugaron a China, en ese momento a Taiwán y otros, porque en Estados Unidos había habido estas maniobras dolosas en donde las propias consultoras eran a la vez auditoras y permitían, diríamos, todo un manejo financiero que llevaba a la quiebra de las instituciones y a una capitalización enorme de los recursos de los directivos. Eso hay que mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos, porque ahí hay una dimensión de derechos humanos. Algunos la identifican como la gran corrupción, porque aparece como identificada, realmente se puede monetarizar, se puede verificar. Entonces, creo también que los derechos colectivos es donde más impulso tenemos que darle. Perdonen, yo creo que el problema de las migraciones, bueno, los españoles tienen mucho para decir, es terrible. Yo escribí un artículo hace poco, no levanten ese muro, pues ya parecía, estaba una situación parecida a Israel y a otros países. No es posible, hay un tratamiento muy despiadado y muy contrario a los progresos, a los temas de derechos humanos, y esto también hay que decirlo, y yo me felicito que sean los propios europeos los que lo reconocen. Los grandes flujos de masas de personas, esto es, bueno, entre los fenómenos latinoamericanos, el problema de las personas, de las nuevas desaparecidas, que se llama, son las criaturas, las mujeres, etc. Esto a mí me parece que es un tema que hay que analizarlo. Este es un tema que tiene que dar lugar ordinariamente a reuniones de organismos de derechos humanos, porque se están registrando una anomalía total. Hay centenares de personas que desaparecen en la infancia, y los grandes flujos en las guerras, en los conflictos armados. Estuve en el Congo como relator especial sobre la audiencia de la justicia. Les quiero decir que es realmente conmovedor. 5 millones de personas han muerto. Un país que tiene 7 fronteras en conflicto, todas bombardeando. Y una de las cosas más tristes es que la guerra moderna se realiza a través de los genocidios, y los genocidios son la población civil, y dentro de la población civil la mujer, los niños y las personas que no pueden.
alguien decía que es el soldado para salvarse de las guerras modernas y de este tipo de... Acá tenemos otro problema. Yo me recuerdo que, hablando, me acordaba que cuando en una de las poblaciones, así, el Congo es un país, tiene idea, riquísimo. Para darle una idea, tiene uranio, tiene cobalto, tiene este nuevo mineral para las computadoras, y está siendo explotado por una mano de obra esclava, una cosa sudante de dificultades históricamente la riqueza. Pero tiene posibilidad de explotar, él nada, lo explota, bueno, los ruandeses, en general los hindúes, bueno, pero iba a los lugares y generalmente veía las incursiones, todas la violencia se descargaba casi inexcusablemente sobre la mujer, las violaciones. Y esto generaba al mismo tiempo las violaciones, los embarazos y después toda una situación de hijos nacidos por violadores. ¿Se imaginan ustedes la tragedia que es? En una de las cárceles de una mujer. Me impresionó la cara de esa mujer, yo la veía muy atractiva, no sé, estaba tirada en el piso, pero tenía una expresión de dolor. Y da con la coincidencia que yo la miro 2 veces, sigo visitando gente, y vuelvo y hablo con el tipo de la cárcel, porque la Naciones Unidas nos permite ver a la gente. Y digo, quiero tal y tal, y justamente era esta mujer. Alguna vez yo había intervenido por ella no sabía nada. Y entonces la veo a la mujer, y le digo, cuéntame, a ver. Y estaba un tipo de la propia comisaría, le digo, usted se va, me cuenta la historia. Pero la verdad es que lo más importante era la historia personal de ella. Ella vivía en Londres con su marido, que era un tipo de Kenia. Le iba bien, tenía una empresa, en fin, y tenía varios hijos, tenía 3, tenía uno de 14 años, y la hija y un hijo. Bueno, la cuestión es que se va al Congo porque ella quiere ser jueza. Y resulta que y ocuparse de la situación no puede, y entonces se ocupa y se presenta como candidata a la presidencia de la República. Y sale segunda. Y después que sale segunda de las elecciones, el presidente, Kabila, entra en disputa con el tercero. Y resulta que lo echa al tipo, lo saca, tiene que exiliarse. Y ella lo defiende a este tipo con el cual no tenía. Se la toman presa. Y la tienen detenida, incomunicada. Entonces yo le pregunto a ella, le digo, bueno, contame. Y no me contaba la mujer. No me contaba. Me dice, lo único que yo le pido, por favor, una cosa. Mire, dice, yo tengo 3 hijos, pero tengo uno que tiene 14 años. Mi familia se volvió loca cuando sabía que yo había venido acá. No quería saber nada, me decían, volvete, sos una chiflada, me decía todas esas cosas que usted se puede imaginar, pero el único que me apoyaba era esta chica. Ahora, miren lo que es ser mujer, miren lo que es ser mujer. Yo lo único que le pido, por favor, es que usted hable con ese chico. Y le diga lo que yo le voy a pedir que le diga. Este chico dice, si a mí me ejecutan, va a vivir toda su vida con la culpa de haber sido el que me apoyó para que yo me quedara en el Congo. Entonces me dice, yo lo único que te pido es eso. Le pregunto, hago preguntar y le digo cuál es la sentencia. Me dice, han pedido la pena de muerte, ahí lo voy a ejecutar rapidísimo. Entonces le digo, mira, no te preocupes, yo te voy a intervenir, voy a hablar con los jueces acá, con el presidente, yo voy a hablar con todo el mundo, pues, quédate tranquila. Y la mujer me agarraba de la mano y me decía, por Dios, mi único pedido es hablar con él, es un chico miércoles. Cuando me dicen pena de muerte, bueno, salí de ahí de la cárcel, me fui, hablé con el presidente, hablé con todo el mundo. Finalmente la liberaron. Y el fiscal que yo convencí que pidiera la absolución de ella, lo metieron preso. Y lo juzgaba un tribunal militar. Pobre, después tuve que intervenir por el fiscal. Pero me encuentro como a los 6, 8 meses. Hablo por teléfono, me dicen, en Ginebra, voy a Ginebra, y me dicen, ahí está María Teresa, que quiere hablar con usted, está muy agradecido. La llamo.
y me dice, la llamo y le digo, ¿qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y le digo, decime una cosa, le digo, ¿y ahora qué? Y ahora dice, estoy con mis hijos, estoy con mi familia. Le digo, ¿pero qué te gustaría hacer? Me dice, jueza. Jueza. Y en el Congo. La verdad que son ejemplos de vida. Y utilizo este ejemplo para decirles que acá hubo muchísima gente que vivió así. Hubo muchísima gente. Yo quiero rendirle un homenaje particular a este gran hombre, a Rey, porque su voz